Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es María Paula Obregón y hoy les vengo a presentar mi trabajo de grado para el programa de biología, cuyo título es La diversidad de plantas disminuye la duración de los periodos de hambruna, el caso de los animales frugívoros. Mi tesis la hice en el Laboratorio de Ecología de Bosques Tropicales y Primatología con el profesor Paul Stevenson. Entonces, para introducirles el tema de la investigación, según la literatura científica, se han reportado periodos de escasez de frutos en varios tipos de bosque. Los periodos de escasez de frutos se refieren a meses con una mínima producción de frutos durante cada año, lo que hace que la disponibilidad de este recurso tienda a ser estacionaria y no constante a lo largo del año. Cuando se presentan estos periodos de escasez, los animales que basan su dieta en frutos se ven forzados a consumir otro tipo de recursos con menos nutrientes, lo que muchas veces se puede traducir en más competencia, menos producción y en el peor de los casos en un declive poblacional. Ciertas agrupaciones de plantas tienen como resultado de la evolución patrones fenológicos únicos, que junto a señales climáticas y ambientales determinan la producción de frutos. Por ejemplo, se sabe que algunas plantas florecen ante la señal de un periodo de lluvia durante los meses secos del año. También la producción de frutos puede verse limitada fisiológicamente por factores ecológicos como la calidad y cantidad de luz recibida o como los nutrientes en el suelo. Todo esto en conjunto puede estar determinando la duración de los periodos de escasez. Según lo anterior, quisimos profundizar en cuáles son las variables que están determinando en mayor medida la longitud de esos periodos de escasez. Los frugívoros cumplen funciones ecológicas importantes en el bosque, por lo tanto, entender estos periodos puede ayudar a conservarlos. Para cumplir el objetivo, en el estudio se plantearon tres hipótesis. La diversidad de plantas determina la longitud de los periodos de escasez. Entre más especies, más patrones fenológicos, estos se sobrelapan y de esta forma se asegura una disponibilidad de frutos más constante a lo largo del año. Si se cumple, esperaríamos ver que lugares con alta diversidad tuvieran menos periodos de escasez. Como segunda hipótesis, proponemos que en la duración de periodos de hambruna pueden depender factores climáticos, en particular la precipitación de la época seca y la longitud de la época seca. Y tercero, los periodos de escasez se reducen con una mayor producción de frutos anual. En este caso, si se asume que la productividad es relativamente homogénea a lo largo del año, más productividad de frutos disminuiría la duración de los periodos de hambruna. Para comprobar las hipótesis, se hizo una revisión de literatura donde reportaran la producción mensual de frutos durante mínimo un año. Procuramos que el método de colecta fuera trampas de frutos, pero también se incluyeron estudios realizados con transectos. Todos debían tener datos de productividad y de diversidad de especies. Se establece un periodo de escasez con los meses contiguos del año que tuvieran menos de 15 kilogramos por hectárea de producción de frutos. Cuando el estudio no distinguía si la producción era de frutos carnosos, o otro tipo de frutos, se le hacía una corrección a la producción de frutos, teniendo en cuenta el porcentaje de endosocoria de cada sitio, que era calculado con la información sobre las especies y el número de individuos. Para medir la diversidad, tuvimos en cuenta el alfa de Fisher y la riqueza de especies de cada sitio. Se tuvo en cuenta también el número de especies con plantas leñosas de más de 10 centímetros de diámetro en una hectárea. Cuando el área era distinta a esto, se hizo un modelo de rarefacción para estimar la riqueza en una hectárea. Por último, si el sitio no reportaba ningún dato de diversidad, lo que se hacía es coger el dato de lugares que estuvieran a menos de 10 kilómetros que tuvieran el mismo tipo de bosque. Adicionalmente, datos climáticos de precipitación y radiación fueron descargados de Worldly y los datos de fertilidad de suelos de la base SoilGrids. Finalmente, para el análisis de datos se hicieron modelos de regresiones lineales bivariadas y después se hizo un modelo de ecuaciones estructurales. Todo esto se hizo en R. En cuanto a los resultados, encontramos que los periodos de escasez son prevalentes en bosques tropicales y subtropicales de nuestra base de datos, que incluyó 108 lugares. En todos los sitios evaluados se encontró al menos un mes de hambruna. El promedio de meses de hambruna fue de 6.65 con una desviación de 3.47. Con respecto a la primera hipótesis, descubrimos que hay una fuerte relación negativa entre la diversidad de plantas y la duración de los periodos de hambruna, donde en general la mitad de la variación en la duración de los periodos de escasez se podía explicar por la diversidad de plantas. Esta relación, según el p-value, es significativa. Con respecto a la segunda hipótesis, no encontramos una relación entre la duración del periodo seco con la duración del periodo de la hambruna. Por lo tanto, la disponibilidad estacional del agua durante el año no está explicando directamente los periodos de escasez. Una posible explicación a esto tiene que ver con que usualmente los datos para precipitación corresponden a promedios. En este caso fue un promedio de 30 años y quizá la lluvia del año en el cual se midió la productividad fue atípica.
Puede haber relaciones a escala de tiempo más específicas. Sin embargo, si la duración del periodo seco fuera muy importante, a nivel evolutivo se podría esperar un patrón. La ausencia de este patrón sugiere que otras variables son más importantes para explicar la duración de periodos de escasez. Para la tercera hipótesis, se encontró un apoyo parcial, dado que sí hay una relación significativa entre la productividad de frutos anual y la duración de la hambruna. Sin embargo, el poder explicativo de esta variable fue mucho más bajo que el de la diversidad, que es aproximadamente el 50%. El bajo poder de predicción tiene que ver con que algunos sitios tienden a producir una alta cantidad de frutos anual, pero la estacionalidad en la producción es muy alta y presentan periodos largos de escasez. Por ejemplo, algunos planos de inundación que tienen una baja diversidad. En los modelos estructurales, el color verde o rojo corresponden a correlaciones positivas y negativas respectivamente. Las líneas punteadas son relaciones no significativas y la fuerza de la relación está vinculada a la transparencia de la línea. Encontramos valores altos de predicción, lo que quiere decir que las variables que se escogieron efectivamente tienen un rol a la hora de definir la escasez. Sin embargo, los estimativos para explicar la productividad de frutos a partir de las variables climáticas, es decir, irradiación y fertilidad de suelos, se encontraron coeficientes de determinación muy bajos. Variables que podría pensarse que afectan mucho la productividad de frutos, tales como la irradiación y la fertilidad de los suelos, no resultaron importantes de acuerdo a los modelos. Para hablar de conclusiones, la principal es que entre más especies de plantas tenga un bosque, sus frugívoros van a sufrir de menos hambruna. Y quizá este puede ser un buen ejemplo de lo que puede pasar cuando los sistemas ecológicos disminuyen en diversidad, por ejemplo lo que está pasando actualmente con las formas de uso de los humanos en el planeta. Estos resultados tienen repercusiones directas, sobre todo en las mismas funciones ecológicas que tienen estos animales sobre el bosque, generando retroalimentaciones positivas. Segundo, también se puede concluir que la disponibilidad estacional de agua no parece que cumpla un rol tan importante determinando los periodos de escasez. Tercero, la productividad de frutos no estuvo asociada a factores de suelo, lo que puede ocurrir por la dificultad de lograr buenos estimativos. Bueno, ya para finalizar, la productividad general de frutos también tiene una influencia sobre los periodos de hambruna. Hay excepciones de lugares con pocas especies que de igual manera tienen una alta producción anual pero muy estacional y por eso son susceptibles de sufrir largos periodos de escasez. Y bueno, ese fue el resumen de mi tesis. Muchas gracias.